¿Qué tal? Muy buenos días a todos, tardes, noches. El día de hoy vamos a tener un video muy especial en el que tenemos aquí a Hazael Lozada y él nos va a compartir sobre su proyecto, nos va a compartir sobre quién es y desde este punto muy introspectivo nos va a compartir dónde nació todo esto que él ha creado a lo largo de su vida. Primero que nada, Haza, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu tiempo. Hola, pues muchas gracias a ti también por tu tiempo y por estar aquí y compartir espacio. Perfecto, pues primero que nada me encantaría que pudieras compartirnos una pregunta que para mí es prácticamente base, que es, si tú quitaras todos tus títulos y tus logros, ¿quién queda en esencia? ¿Cómo define Hasa desde un silencio muy profundo? ¿Quién es? Ok, pues siempre me he definido como alguien sumamente curioso, entonces creo que la curiosidad me ha llevado a poder crear y conocer muchas cosas. La curiosidad para mí también es como esa parte en donde yo puedo descubrir qué me gusta, qué no me gusta y desde ahí yo poder elegir. Si me pudiera definir, sería como alguien muy curioso. Ya después yo pude investigar un poquito de la palabra curiosidad y viene de curiosidad, de kairos, y esta parte de cronos y kairos en el tiempo. O sea, creo que cuando hablamos de kairos entendemos que debemos de estar atentos y en el presente. Cuando una persona es curiosa, pues está en el momento, está atento a todo lo que pasa. Entonces, creo que desde ahí mi esencia va de poder ser siempre curioso y de querer saber todo. Entonces, pues creo que parte de ahí. Además de la curiosidad que siempre lo has traído innato, ¿hubo algún momento de quiebre o de despertar específico que te hizo sentir que el mundo material ya no era suficiente para tu alma? Pues es que bueno, tendría que platicar mi vida y todo parte porque en algún momento yo toqué fondo y también fue como esa noche oscura del alma en donde te das cuenta que puedes tener muchas cosas, pero te sientes vacío. No sé para las personas que nos están viendo, pero de pronto ese vacío interno que nada te llena, el dinero, los amigos, hay un momento en donde sientes que no, que nada vale, ¿no? Entonces yo estaba en un momento de mi vida, tenía como 19, 20 años, yo creo, y cuando se me presenta la oportunidad de poder empezar ya a entrar al mundo laboral, pues todos estaban contentos porque pues ya era como de casa va a tener estabilidad, ya va a tener como un trabajo fijo. Pues estaba padre en algún momento, pero yo me levantaba y decía, ok, esto lo puedo aguantar a lo mejor un mes, ¿no? 6 meses, pero 30 años, y ahí fue a donde cuando yo sentí mucho miedo de pensar que 30 años de mi vida iba a estar en ese lugar. ¿Hubo algún momento de quiebre o un despertar específico que te hizo sentir que el mundo material ya no era suficiente para tu alma? Pues creo que fue a los 19 años. Creo que en ese momento yo me sentía muy vulnerable porque venía pasando como de un proceso difícil. No me gustaba la carrera que yo estaba estudiando. Entonces desde ahí fue como también estar fastidiado, ¿sabes? O sea, como que no sentía que yo tenía como voluntad de mí. Y después de la carrera, en donde básicamente fue como de ahí debes de estudiar, pues ahora debes de trabajar en algún lugar. Y eso me hizo sentir muy vacío. En ese momento, no sé para las personas que nos están viendo, pero es una sensación muy fea el hecho de poder tener amigos, tener dinero, tener cosas materiales y sentirte sin nada. Entonces, ahí fue cuando en ese momento decidí como crear mi propio camino y ahí fue la noche oscura del alma porque enfrentarme con mis miedos, pero también como la parte familiar, enfrentarme en ese momento a lo mejor con mi papá y decirle no me gusta lo que estoy haciendo, no me veo 30 años así y decir pues no tengo nada, pero sé que voy a tomar la decisión porque siento, y creo que eso es parte de la intuición, siento que hay algo mejor para mí allá afuera. Entonces, pues, no sé, creo que ahí fue como el punto de quiebre. Obviamente sí, tomé la decisión, empecé mi propio camino a los 21 años, esa independencia para poder decidir qué quieres hacer.
Y me ayudó muchísimo, la verdad es que me sentí muy contento porque hasta los 21 años empecé a ver quién era, qué me gustaba, para qué era bueno. Empecé a tomar otra carrera, por ejemplo, y empezar a experimentar qué era lo que me gustaba. Fue algo como muy lindo, entonces creo que ahí parte todo. ¿Cómo elegiste cuál era tu nuevo camino? Pues experimentación, honestamente, imagínate que no sabes quién eres y que solamente en algún momento solo te ponían como una etiqueta, o sabías que eras por lo que te dicen los demás, ¿no? Pero no es como que tú tuvieras definido tu identidad. Y esa parte de la identidad, pues la fui moldeando conforme yo vivía y experimentaba cosas. Entonces, desde ahí empecé yo a ver qué era lo que me gustaba, lo que no me gustaba, para lo que era bueno, para lo que no era bueno. Entonces, creo que fue a través de la experimentación. ¿En qué te estás dedicando hoy en día que sientes que llenó ese vacío que no lo llenaba anteriormente, las cosas materiales? Pues dentro de mi curiosidad, creo que es importante compartir. Y a mí me emocionaba muchísimo el hecho de poder decir, ok, descubrí esto, entonces lo quiero compartir, ¿no? Y hoy puedo tener esa posibilidad de lo que yo aprendo, lo que yo sé, compartirlo a los demás y que el compartir a alguien le lleve a ayudarle en algún momento de su vida. O sea, yo de pronto veo y he tenido como escenarios de personas que están pasando por un mal momento y dentro de lo que les comparto, pues tienen herramientas o un algo que de pronto salen de ahí y eso a mí me llena mucho. Oye, ¿y en qué momento dejaste de ver pues esta labor como un trabajo a empezar a sentirla como una vocación inevitable? Am, o sea, obviamente durante el proceso, pues sí, tienes que pensar objetivo en el aspecto de, ok, primero tengo que ver mi base financiera o mi estabilidad económica y a partir de ahí, pues ya ir viendo qué hacer para que esas cosas te empiecen a llenar, ¿no? Em, sí, como todo, mi mente estaba ocupada para poder generar y si yo decía, esto me gusta y si me genera, adelante, no está perfecto. Pero de pronto solté esa parte porque un momento de mi vida sentí que había un propósito más grande y cuando yo solté, me rendí y abracé ese propósito, todo empezó a llegar por añadidura. Y es algo que a lo mejor lo puedo recomendar. Sé que suena muy fácil y en la práctica tal vez es muy complejo y muy difícil, pero ese soltar, ese rendirte, de decir, ok, no sé qué vaya a pasar, pero quiero seguir ayudando, quiero seguir impactando, quiero seguir compartiendo. Y cuando te llenas de esa paz y de esa tranquilidad o estabilidad interna, las cosas empiezan a llegar por añadidura. Entonces, pues creo que a lo mejor fue por ahí ¿Cuándo sientes que fue ese primer indicio del llamado? el llamado. Am, pues para mí fue curioso porque las cosas llegaban a través de sueños, a lo mejor, llegaban a través de personas, a través de contenido. Yo decía, ¿por qué me aparece esto en mi celular? ¿No? Y no tenía como explicación porque yo decía, no, ni siquiera sigo a esta persona, pero me aparece y se me hace muy curioso. Y llegó un momento en donde yo vi un video y empecé a ver y stalkear a esa persona. Y me dio muchísima curiosidad porque cuando yo vi ese video y lo que él hacía, dije, esto lo entiendo perfectamente. Y es como si hubiera sido para mí. Y cuando lo seguí investigando, resulta que ya no estaba vivo, que había fallecido y que esa obra o ese trabajo lo había dejado inconcluso. Y fue como de, wow, tengo la posibilidad de poder seguir con esto porque lo entiendo y porque lo quiero compartir. Y ese tipo de detalles, o sea, inconsciencia de, aquí hay algo, ¿no? Por aquí puedes ir, puedes aportar. Y ese tipo de cosas creo que hicieron que yo pudiera decidir hacer todo esto. Cuéntanos sobre la investigación que estás haciendo actualmente. ¿Sobre qué es? En palabras de castellano, en palabras fáciles para que todas las personas que
que estén viendo este video puedan comprenderlo. Ok, la premisa es que yo descubrí o yo puedo observar, por ejemplo, en un contexto de magia iniciática, vamos por ahí, muchas personas a lo mejor les gusta ese tema, pero no están tan entregados a la enseñanza porque algo dentro de ellas no les permite poder encarnarlas, no encarnar la enseñanza, porque a lo mejor tienen juicios internos o tienen paradigmas de es que yo de chico a lo mejor era católico cristiano y mis papás me decían que la magia es mala, ¿no? Entonces no había como una comunión como tal. Y eso yo lo observé durante mucho tiempo con algunas personas. Es como de, le gusta la magia, pero también en su mente, en su psique, está arraigado el hecho de que no pueden adoptar la magia porque sus papás les decían que estaba mal. Y ahí fue cuando yo pude comprender que la espiritualidad y la religión son cosas completamente diferentes y que desde ahí podemos nosotros empezar a hacer una comunión. Entender esta parte de la espiritualidad como una parte complementaria a la religión. Yo de pronto lo digo desde una perspectiva como un oxímoron, que nosotros deberíamos de ser espiritualmente religiosos o religiosamente espirituales, ¿no? Cualquiera de los dos está perfecto porque eso nos ayuda a poder entender, y lo hablo desde la etimología, que religare, o sea, la religión, el religar, es unir, ¿no? ¿Y qué debes de unir? Y yo me preguntaba eso, ¿qué debo de unir? Ah, bueno, la parte física, la parte terrenal con la parte espiritual. Cuando llegas a entender la espiritualidad desde la raíz etimológica, espiral, expandes y asciendes, ¿no? Entonces es como de, ok, religo, uno, mi lado material o mi parte humana, y entiendo el concepto espiritual para que yo pueda expandirme y yo pueda elevarme. Entonces, la premisa dentro de eso es poder entender que nosotros tenemos la capacidad de poder entender esas dos esferas. Y la labor que yo empecé a hacer cuando abrí la línea de investigación fue la tesis que lo nombré Deus Absconditus, que es el Dios oculto. Si nosotros hablamos de historia, en toda la cronología, de pronto entendemos que varias culturas iniciáticas tenían la obligación de poder tener un dios, pero todos tienen una cosmogonía totalmente diferente a raíz de su cultura, pero sí hay un mensaje principal. ¿Cuál es ese mensaje principal? Esa es como la parte en donde yo empecé a investigar. De ahí pues se despliega toda la investigación para poder hacer un sincretismo religioso y poder decir, ok, la cultura sumeria, ese es su postulado, la cultura egipcia, la cultura griega, ¿sabes? Entonces desde ahí es como entender cómo es que la humanidad ha visto a un Dios y ese Dios que le ha transmitido y cuál es el propósito de ese Dios para uno, ¿no? Para cada perspectiva de cada quien. Básicamente es como las bases de la investigación que he estado desarrollando. De ahí, dentro de todo eso, pues viene que se me presenta un postulado de una persona que se llama Giovanni Piccolo de la Mirandola, que él a sus 17 años hizo un libro que se llama Las 900 tesis, y dentro de eso pues pudo entender el sincretismo de una manera muy bonita. Se los recomiendo, si pueden tener la oportunidad de leer ese libro, se los recomiendo. Y desde ahí poder comprender que la premisa de él parte de la priscateología, ¿no? Priscus, antiguo, Theos, Dios. Entonces es entender la cosmogonía del Dios antiguo. Y bueno, ya lo que te platicaba hace ratito, ¿no? Que de pronto llegó a mí esta persona que falleció, pero que dejó ese trabajo inconcluso. Hablamos de la astroteología y ahí es donde radica todo lo que he hecho hasta ahorita. Entonces, básicamente es eso. No sé si tienes alguna duda. Oye, más allá de los datos, más allá de todo lo que has recabado, ¿cuál sientes que es el corazón de esta investigación? Honestamente me gustaría que no hubiera dualidades, ¿no? O sea, entiendo que la dualidad y la polaridad es parte también del equilibrio, pero para mí es importante que las personas puedan entender que hay un mensaje primordial dentro de todo esto y que pueden entender mucho más la religión o la espiritualidad si se integra
¿sabes? O sea, de pronto cuando integramos el todo se vuelve más grande y me gustaría que las personas pudieran convivir. Yo vengo de, de una línea en donde tuve que probar, y lo puedo decir así, varias religiones a lo largo de mi vida, desde el catolicismo, la parte de mormones, los testigos de Jehová, el cristianismo, también los gnósticos, todo ese tipo de vertientes, los metafísicos, me hicieron entender que unos siempre se están peleando con el otro y no hay una comunión y que no pueden ver el mensaje primordial. Por eso, de pronto cuando yo abro esta línea de investigación, mi propósito principal es poder, con antecedentes y fundamentos, poder hacer que las personas puedan ver. Por ejemplo, en la astrología nos dice la premisa que la Biblia tiene textos astrológicos. ¿Cómo los vas a interpretar? Tienes que saber astrología para poder interpretar los versículos bíblicos. Pero ¿quién te lo enseña? ¿No? De pronto a mí me pasó así. Yo estaba en una iglesia cristiana y me dijeron, es que los textos apócrifos son malos. Y yo pregunté, oye, ¿y qué son los textos apócrifos y por qué son malos? Y su respuesta fue de, no sé, pero no preguntes, solamente son malos. Y para mí fue como que me explotó la cabeza y dentro de mí dije, es la peor respuesta que me pudieses haber dado porque ahora los voy a tener que leer y descubrir por mí mismo por qué son malos. Los entendí, pero hay un mensaje muy bonito desde esa perspectiva, poder entender el secretismo, el ocultismo, el hermetismo, la parte esotérica, la enseñanza esotérica, es muy bonito poderla entender de una parte simbólica. Y creo que eso es como el corazón, de manera simbólica, porque el simbolismo es el lenguaje del universo, de manera simbólica que tú puedas comprender que no hay polaridad, que pueda haber integración y que entre más se acerca tu ser o tu espíritu a integrar la parte religiosa y la parte espiritual, hay una mayor elevación de conciencia y también desde ahí tú puedes empezar a tener una realidad totalmente diferente, que eso es lo que promuevo, ¿no? Puedes decirme, ajá, pero en la parte práctica, ¿cómo le hago? Porque esa es la pregunta favorita de todos, ¿cómo? El cómo, ¿no? Bueno, entonces para eso te enseño todo lo que tengo para poder compartir. Qué potente eso que acabas de mencionar. Pero para Hazael, ¿cuál sería la verdad fundamental que intentas revelar a través de esta investigación? Ok, bueno, mm, cuando empecé a ver esta parte de la tesis que empiezo a desarrollar, la línea de investigación, los viajes que de pronto empecé a observar que podía complementar todo, porque una parte es el proceso histórico, otra cosa es a nivel antropológico, que complementan muy bien, pero al final de cuentas es una herramienta porque es una fuente secundaria. Esa fuente secundaria a nivel antropológico te ayuda a poder comprender en carne propia cómo es que las personas, las culturas vivían y podían percibir eso, ¿no? Entonces, eh, cuando yo entiendo que hay una manera más sutil de poder encontrar esa respuesta, fue cuando yo empiezo a escribir, por ejemplo, mi libro, cuando yo empiezo a dar cursos, cuando yo decido empezar a comunicar esto a través de las redes sociales, porque era muy fácil para mí yo poder estudiar y comprender y entenderlo todo, pero alguien me dijo, tienes que compartirlo, te gusta compartir a la gente, pero ¿por qué no a nivel digital, no? ¿Por qué no a nivel redes sociales? Y bueno, pues aquí estoy tratando de poder también enseñar que hay una manera muy sutil de poder entender la espiritualidad y la religión sin separarse. Entonces creo que esa sería la respuesta. Oye, conociéndote un poquito más, hace no mucho tuviste un proceso del doctorado de honoris causa. Recibir obviamente un reconocimiento de tal magnitud suele ser definitivamente un espejo, pero ¿qué sentiste al ser visto y validado de esta forma por el mundo académico? Ok, pues de primera instancia me gustó mucho poder escuchar a las personas lo que yo puedo aportar. De pronto hubo un ejercicio en donde el maestro de ceremonias agarró y explicó como la hoja de vida de cada quien, y cuando
yo empecé a escuchar mi hoja de vida, me gustó muchísimo lo que estoy creando y eso me inspiró muchísimo. En mi cabeza estaba lo que en algún momento mi mentor me decía de crear, compartir e inspirar. Y para mí esto ha sido las bases, compartir, crear y inspirar. Y desde ahí es como, ok, voy bien, voy en ese camino y quiero hacerlo y quiero que más personas conozcan esto y quiero impactar al mayor número de personas posibles. Y para mí sí es un logro, sí está bien a nivel académico. De primera instancia mi propósito fue otro, pero después lo resignifiqué y pude entender que había algo mucho más grande por hacer, entonces lo solté y hoy en día te puedo decir que eso es como una herramienta que quiero aprovechar y quiero utilizar para poder ayudar a las demás personas. Oye, con respecto a la forma en la que tú elegiste para compartir toda esta expertise que tienes, ¿cómo fue el proceso de creación de tu libro? ¿Nos puedes compartir un poquito de cómo se llama? Sí, el proceso de creación de mi libro fue muy peculiar porque yo estaba pasando un momento de duelo. Mi abuelo había fallecido y para mí él era la persona más importante de mi vida, la persona que más me enseñó y que más pudo compartirme sus valores, sus principios, su manera de pensar. Y cuando él parte fue como una inspiración de poder querer hacer algo más grande, ¿no? De que su memoria o su legado trascendiera. Y yo lo soñé, o sea, en algún momento yo soñé cuando yo estuviera en la firma de autógrafos de mi libro, soñé la portada, soñé el título y fue como de, wow, sí quiero, ¿no? Al principio pues te compras las ideas de yo no soy escritor y ni siquiera sé escribir o sé leer, ¿sabes? Porque de pronto en algún momento me lo dijeron, tenía dislexia y cuando pasaba yo al salón a hablar, me decía, oye, es que lees muy feo y yo así de, pues así leo, ¿no? Y no era porque yo quisiera, sino simplemente de pronto mi cerebro es más rápido que mi lengua y puedo llegar a no hablar tan fluido, ¿no? Pero bueno, esas creencias a veces las puedes comprar y yo me las estaba comprando de decir, ¿y si no sirvo para esto? O si no soy bueno para esto, escribir, que las personas me escuchen o que conozcan mi historia. Entonces, cuando yo lo sueño, elijo hacerlo, empiezo a crear como toda la narrativa, pero algo de mí decía que yo lo tenía que compartir de una manera muy particular, porque lo que tenía por ofrecer o por compartir, no todas las personas lo iban a poder digerir de la manera en la que a lo mejor yo lo digerí, yo por mi proceso de vida, y aún así dentro de los años, pues hubo momentos en donde sí, no toqué fondo y me dolieron muchas cosas y todo. Entonces lo quise hacer muy amigable, o sea, lo quise compartir de una manera muy sutil, desde la parte mágica, desde la parte realismo, mágico, fantasioso, desde dibujos que pudieran complementar esa historia y de ahí partir, ¿no? Entonces, mi proceso creativo me gustó muchísimo porque yo dibujé a los personajes y cuando yo empezaba a dibujar, quién era el personaje principal, el secundario, mi mente ya estaba pensando en el otro capítulo, en la otra parte, ¿no? Hoy te puedo decir que en mi mente ya está terminada la historia, van a ser 3 tomos, va a salir el primer tomo este mes y pues todo lo que conlleva ese libro es parte de mi esencia, o sea, quien me conoce realmente y lo pueda llegar a leer va a decir sí, él es Hassan, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte creativa, con la parte narrativa, con los personajes, todo, pues fue en un momento de inspiración y de poder plasmar lo que sentía en ese momento, inspirado por, por mi abuelo, ¿no? Que era una figura muy importante y todo lo que yo había descubierto en este camino, ¿no? Entonces, bueno, el título de mi libro se llama Lienzo en Blanco y justamente es una manera muy bonita y muy amorosa de poder decir que todos tenemos la oportunidad de poder hacer nuestra obra de arte. Qué hermoso, me encanta. Oye, y además de lo que ya nos compartiste, ¿qué podemos encontrar del libro? O sea, algo que nos des el tip de, me encantaría que supieran que el libro va a traer esto en específico. Ok,
Pues dentro de la historia yo imaginé por poner algunas preguntas para que las personas pudieran seguir investigando. O sea, a mí en lo personal me ayudó mucho poder entender que había una oportunidad de poder seguir yo explorando y quiero también transmitir eso a las personas que lean el libro. Es como de, aquí están las preguntas, tú investiga todo lo que tú quieras. A partir de aquí va a ser el inicio o el punto de partida, pero ya depende de ti hasta dónde quieras tú profundizar, ¿no? Entonces los capítulos sí te invitan a poder decir, ok, este, este título me lleva a algo, voy a empezar a investigar, voy a recopilar información, bibliografías, voy a conocer autores, o sea, como que también esta parte de invitar a las personas que puedan no solamente quedarse con el libro, sino poder tener algo mucho más allá, ¿no? Y que eso te lleva a poder a lo mejor empezar tu obra, ¿no? Porque así a mí me pasó, de la nada yo pude tener la posibilidad de poder crear mi propia obra, mi lienzo en blanco, y yo tuve la decisión de poder empezar a hacer pinceladas y de crear mi propio camino. Entonces, creo que es muy importante que las personas puedan entender y saber eso que el libro te invita a que puedas seguir explorando y que puedas seguir teniendo esa curiosidad para investigar más. Oye, qué hermoso. Escribir definitivamente es un acto de desnudez completa. ¿Y qué parte de ti sientes que descubriste o sanaste mientras dabas vida a esas páginas? Ay, no, pero eh, no sé cómo explicarlo, pero, o sea, sí fue una catarsis para mí, ¿sabes? O sea, yo de pronto en el último capítulo, ahí yo trascendió también mi abuelo porque mientras yo escribía era como si me estuviera despidiendo de él y fue algo tan, tan, tan bonito. Ya pronto lo van a ver, ¿no? En la lectura, pero fue esa parte de poder despedirme de él y decir, voy a crear algo y quiero compartirlo. Entonces, ese último capítulo para mí fue muy revelador que dentro de la estrategia o lo que a mí se me ocurrió, y eso es un tip que no sé si mencionarlo o no, pero en mi cerebro, dentro de mi dislexia, es como que a veces yo tiendo a procesar las cosas al revés. Cuando logren leer la última página, pareciera que fuera la primera. Entonces ahí inicia todo en el final. Entonces es algo que me gustó poder plasmarlo y que yo deseo que las personas también lo puedan apreciar. Como dicen, el final siempre será el comienzo Ujú. de algo nuevo, ¿cierto? Oye, platícame de tu próximo viaje de estudio. Es hacia el Camino de Santiago y Málaga, ¿cierto? Ujú. Sí, pues también yo agradezco muchísimo a las personas que llegan a mi vida, que me suman y que puedan estar ahí para cuando yo las necesite. Y dentro de eso llegaron personas y una de ellas es antropóloga. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no haces viajes de estudio? Y empezaron a inspirarme, ¿no? Es como de, oye, si ya tienes las bases, si ya puedes empezar a hacer estas investigaciones, porque de primera instancia mi primer viaje de estudio o la línea de investigación que yo hice fue con respecto a Jerusalén, ¿no? O sea, el hecho, y más adelante o en uno de los cursos que yo doy, es poder entender toda esta parte simbólica dentro de Jerusalén. Por ejemplo, las 7 iglesias del Apocalipsis no solamente son estructuras físicas, sino también hay un simbolismo interno que tú debes de decodificar. Así como eso, ahora el hecho de poder saber que cuando yo conocí a esta persona y me dijo, a nivel antropológico hay una ruta muy interesante y muy bonita que es el Camino de Santiago, lo tomé en cuenta, pero no sabía que el destino final, que era Compostela, en la iglesia, se dice que ahí están los restos de Santiago el Mayor. Eso para la investigación que yo estaba haciendo en ese momento y para el curso que yo imparto es oro. O sea, es como entender no solamente a nivel físico en dónde están situados los apóstoles, sino también en dónde podemos encontrar el simbolismo de cada apóstol dentro de nosotros. Esa iglesia es un templo interno.
Santiago el Mayor corresponde a un arquetipo. ¿Qué significa ese arquetipo dentro de ti? ¿Qué significa esa iglesia dentro de ti? Entonces poderlo comprender es poder hacer una introspección muy bonita, y el proceso del peregrinaje, o sea, tan solo la palabra peregrino, ¿qué significa? ¿No? Y el hecho de poder empezar a comprender tus pasos, tu camino iniciático, pues me llamó mucho la atención. Entonces ya fue cuando yo decidí poder hacer ese viaje y poder experimentar. Y lo de Málaga fue también otra casualidad muy bonita. Eso ya fue como algo un poquito más esotérico, si lo quieres ver, porque fue a través de un sueño y alguien me dijo, busca la bandera de Málaga. Y yo ese día me levanté de mal humor, porque era como de nadie, no me dejaron dormir esa noche, porque aquí lo sentía y eran las voces de busca la bandera de Málaga. Y cuando yo investigué en Google la bandera de Málaga, vi sigilos y dije, este lenguaje tiene algo y hay algo ahí. Entonces empiezo a investigar. Y es algo tan curioso lo que pasó, porque cuando yo empecé a investigar y abro la línea de investigación, encontré que Málaga era puerto fenicio, pero para eso tendríamos que irnos más atrás. Ese puerto fenicio, antes esos fenicios venían de Siria. En ese momento que hubo la migración de Siria para Málaga, había un reinado. Dentro de ese reinado había un personaje que se llamaba Hazael Adam de Damasco. Y en ese momento dije, wow, o sea, Hazael es un nombre bíblico, sí, aparece en la Biblia, pero era como algo que llamaba en mí, ¿no? Era como de, aquí hay un mensaje, tiene que haber algo y lo tengo que descubrir. Entonces dentro de eso fue como poder entender esa parte de, ok, Málaga, desde el sueño que yo tuve, de que me dictaron o me dieron esa instrucción de que allí había algo, hasta que yo encontré eh, la parte de Siria, la migración fenicia, y que dentro de eso se estableció la primera capital fenicia, que es Biblos, y que de Biblos nace la Biblia. Esos textos, por eso es que se llama así Biblia, por la capital de Biblos. Entonces, para mí fue como de todo cuadra. O sea, es un rompecabezas que estoy formando y que de manera sutil y desde la magia o el universo o Dios o como lo quieras tú interpretar, son como mensajes que me dictan y como que me empieza a aclarar todo el panorama, y entonces ahí encuentro el propósito. Por eso es que ahí está pues abierto a público para quien quiera asistir a los viajes. No solamente es un viaje turístico, es un viaje histórico, un viaje antropológico, un viaje con una enseñanza esotérica, en donde vas a poder descubrir muchísimo. A mí me resonó, tal vez haya personas que también les resuene, ¿no? Y es como de, hay algo en Málaga que ahí es mágico y que puedo encontrar algo ahí y tal vez me dé una respuesta de algo, no sé qué, pero de algo, ¿no? Entonces, pues básicamente este año tengo esos dos viajes. En Camino de Santiago parto el 9 de septiembre y a Málaga vamos el 17 de septiembre. Justamente te iba a comentar que parece más una peregrinación que una simple visita, pero de forma muy personal, ¿qué vas buscando o qué esperas soltar en esas tierras? Pues de entrada creo que el hecho de poder entender que me debo de entregar al camino y que debo de soltar todo. Hay un libro muy bonito que estoy leyendo que se llama justamente El Peregrino, de Paulo Coelho. Hizo ese viaje y muestra como también todo su proceso. Me está encantando el hecho de poder ver su perspectiva. Él hizo el camino francés, yo voy a hacer el camino portugués, pero al final de cuentas creo que ese es el propósito, ¿no? De soltar algunas cosas para poder llenarte de nuevas cosas, ¿no? O sea, cuando una cosa está vacía, se abre la posibilidad de que puedas llenar algo nuevo, ¿no? Entonces sí creo que uno sería soltar, otro sería el hecho de poder entender que el peregrino o tú como peregrinaje vas a poder tener la posibilidad de poder entender que hay nuevas posibilidades para ti, ¿no? Y también obviamente en el aspecto físico. Yo he investigado y de pronto cada día en donde de punto A a punto B son alrededor de 20 kilómetros, 25 kilómetros. Y eso también es una prueba física, ¿no? Que estás dispuesto
a negociar en ese proceso o en ese día entre los 20 kilómetros para poder llegar al siguiente punto, ¿no? Entonces creo que se me hace muy interesante y creo que puede ser también un gran reto para mí poder eh, llegar a Compostela y poder entender todo el proceso que hubo detrás de los días, las personas que conocen, ¿sabes? A nivel antropológico, también puedo decir que es importante hacer una meditación y una introspección de todo lo que llevas consigo en ese día, ¿no? Tus zapatos, tu maleta, el agua, o sea, algo tan sutil que a lo mejor a simple vista no importa, pero que en ese momento tal vez puede importar, ¿no? ¿Qué tan importantes son tus zapatos en ese momento? Que te protegen, qué tan importante es tu chamarra, qué tan importantes son las cosas que llevas en tu mochila, ¿sabes? Entonces creo que va a ser muy bonita experiencia el hecho de poder entender que hay algo más que un simple recorrido o hay algo más que un simple punto a llegar, ¿no? Que es básicamente la vida. Nos centramos en el resultado y no entendemos el proceso y no le ponemos la suficiente atención para poder apreciar el proceso. Entonces creo que básicamente va a ser eso. Oye, hablando de este recorrido del guerrero, ¿nos puedes decir en qué página se pueden ingresar las personas en Google para las que están interesadas en ir al viaje? Sí, bueno, voy a compartir la liga para que puedan ahí explorar y puedan ver los días, el itinerario básicamente, con los días y los destinos que se van a ver día a día y también toda la información que necesiten. Entonces, sí, les voy a compartir el link para que puedan ahí investigar más del viaje. Perfecto. Oye, ¿cuál es tu próximo proyecto? Cuéntanos. ¿Qué Ah, tienes en puerta? te puedo decir que hay muchos propósitos aún por cumplir a nivel profesional, sí, me encantaría poder sacar el segundo tomo del libro, me gustaría poder abrir una línea de investigación en alguna universidad y poder seguir aportando a nivel educativo, pero creo que mi proyecto más grande en este momento de mi vida lle- se podría ir a nivel personal, ¿sabes? El poder pensar que mi siguiente proyecto de vida ahora va a ser entender que es importante también tener un espacio, un lugar, una persona, una familia, que no solamente vas, tienes que caminar solo, sino que ahora puedes estar acompañado por esas personas que van a ser leales a ti y que vas a poder también tener una inspiración para poder seguir haciendo las cosas. Entonces, te puedo decir, ¿no? Que a nivel profesional esos son mis próximos proyectos, pero honestamente y en vulnerabilidad creo que mi siguiente proyecto sí es a nivel personal, poder empezar a construir esa, ese proyecto de vida. Oye, y si este proyecto fuera una semilla, ¿qué fruto esperas que le dejen a las personas que lo reciban? Me gustaría poder compartir que todo lo que tú llegues a hacer lo visualices como un legado. Creo que eso es lo más bonito que tú puedes dejar, porque tú partes, pero qué legado dejas y a quién, ¿no? Entonces desde ahí me gustaría poder impactar a las personas que en ese momento que a lo mejor estaban pasando por un cruce o estaban em, perdidos o estaban con una crisis existencial o lo que sea, pude haber impactado y eso se convirtió en un legado y una moneda de cambio para poder hacer que sus vidas pudieran mejorar. Si hoy fuera el resumen de todo lo que has vivido y todo lo que has crecido por años, ¿cuál crees que es la certeza más hermosa que atesoras el día de hoy? Creo que todo radica en el equilibrio. Me gusta poder comprender esa palabra porque para mí el equilibrio es parte del proceso, que se llega al balance. El balance es movimiento en equilibrio. Sin equilibrio no hay balance y el poder entender el balance como un estado
como un estilo de vida me llena muchísimo y me encantaría poder seguir viviendo desde ahí. Una vida balanceada, viviendo de mis dones y talentos, compartiendo, creando y también inspirando. Definitivamente todos estamos muy ansiosos por leer el libro y por saber qué otros proyectos nos vas a regalar. Te agradezco mucho tu tiempo y eso es todo.